Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de microformaciones en torno a la elaboración de planes municipales de deporte en su vertiente de la planificación estratégica. Esta sería el segundo capítulo de esta serie, y en esta ocasión lo vamos a dedicar a hablar de un concepto tal como la agenda de la política deportiva municipal. Quiero recordaros que todo este trabajo es complementario al que ya difundimos a través del manual de asistencia técnica para la elaboración de un plan municipal de deporte, y que podéis encontrar en su totalidad en el portal Almería Juega Limpio Innova, en la sección del Observatorio Almería Juega Limpio, los estudios DIPALME. Para conocer qué es un poco, de manera sucinta, una agenda de la política deportiva municipal, conviene empezar por hablar qué son las agendas de la política pública, que en términos sencillos lo podemos definir como el conjunto de aquellas cuestiones que las instituciones competentes en cada materia consideran prioritarias abordar mediante acciones públicas de gobierno para un periodo determinado, fundamentalmente una legislatura. Queremos en este momento resaltar la importancia de hacer política deportiva, reivindicar la importancia de elaborar una agenda política sectorial en esta materia, ya que nos va, como vamos a ver en toda esta microformación, nos va a ayudar a huir de la gestión por ocurrencias que ya hemos hablado anteriormente, y de coger los mandos de la nave y no dejarse llevar por la improvisación permanente o por el desbordamiento de la gestión del día a día. Hablar de política pública deportiva, en definitiva, es referirse al conjunto de decisiones, normativas, estrategias y acciones que emprenden las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, con el objetivo de regular, promover y desarrollar actividades deportivas dentro de un territorio. Al fin y al cabo se trata de qué va a hacer el ayuntamiento para promocionar la práctica deportiva en todas sus vertientes, y estas políticas pueden abarcar una amplia gama de temas, desde la construcción de infraestructura, la promoción de actividades, el desarrollo de actividades, la organización de eventos, la cooperación con el tercer sector, etcétera, etcétera. Como decía, una correcta formulación de estas políticas públicas proporciona un marco coherente que debe guiar las acciones del gobierno local en materia deportiva. Esto ayuda a asegurar que todas las acciones que se van, o todas las medidas que se van determinando, están alineados con los mismos objetivos y que se están moviendo en la misma dirección. Para la elaboración de una agenda deportiva municipal es fundamental en sus diferentes momentos, contar con un buen diagnóstico. Sobre todo cuando hablamos de esta parte de la planificación estratégica, de un diagnóstico estratégico. Ese diagnóstico va a servir tanto para, si se aborda un programa electoral en materia de deporte, cuáles son, identificar y comunicar cuáles son las ideas estratégicas previas con las que un determinado grupo político aspira a llegar a ser grupo de gobierno, y comunicar a la ciudadanía cuál va a ser su forma de actuación, su modelo de actuación. Es importante demostrar que esas ideas previas no son improvisaciones, sino que tienen un conocimiento exhaustivo de la situación del sistema deportivo del municipio. Dentro de ese diagnóstico estratégico hay una herramienta importante de la que vamos a hablar un poco en esta microformación, que son los procesos participativos, en este caso, en primer lugar, del proceso participativo interno y transversal. Fundamentalmente se hace una vez que ya el grupo político en cuestión es equipo de gobierno, porque por eso tiene acceso a poder plantear un proceso interno con técnicos del área de deporte o
como decimos, de manera transversal con diferentes áreas implicadas. Y, evidentemente, plantearse la elaboración de un plan municipal de deporte necesita de un diagnóstico previo que le permita también formular, que es lo que vamos a abordar al final de esta sesión, cuáles son las bases estratégicas principales de qué hablamos en cada localidad cuando hablamos de deporte, cuál es la formulación del propósito de su acción de gobierno. Empezamos entonces a desgranar un poquito, sin entrar en toda la profundidad que este tema podría conllevar, a hablar de en qué consiste el diagnóstico estratégico. En muchas ocasiones vemos cómo los discursos intencionales de los futuros responsables de la política deportiva de un municipio parten de argumentos muy poco precisos. Se basan o se articulan en torno a generalidades, incluso mitos de los beneficios y valores del deporte, sin ahondar en las necesidades concretas de sus competencias, de las necesidades de práctica de sus ciudadanos y de los recursos y las posibilidades que le va a permitir su estructura técnica, sus posibilidades presupuestarias, etc. En muchas cuestiones, en muchas ocasiones se centra en hablar de todo el deporte, querer llegar a todo el deporte, en contraposición de lo que debería ser el deporte para todos, entendiendo como todos a las particularidades de los habitantes de cada localidad. Frente a ese improvisado ejercicio, que es bastante habitual, insistimos, se articula entre ocurrencias poco alineadas con objetivos estratégicos claros, el diagnóstico estratégico debe realizar, por así decirlo, una foto de un momento concreto y para un periodo determinado de su sistema deportivo municipal. Una foto que debe aportar información actualizada y fundamentada que permita orientar las futuras prioridades de actuación. Como decimos, se puede utilizar tanto para, de manera anticipada, elaborar un buen programa electoral en materia de deporte o para desarrollar, si esa es su decisión, un plan municipal de deporte. Todo ese trabajo de análisis de las diferentes situaciones y necesidades de práctica deportiva de los habitantes de un municipio, identificar los potenciales ámbitos de intervención, valorar los diferentes recursos, como decíamos, sirven para establecer la situación ideal deseada y contemplar la diferencia de esa meta a conseguir con la situación actual. Cuanto más minucioso sea el diagnóstico estratégico, mayor perspectiva previsora aportará la capacidad de identificar objetivos alcanzables y medidas acordes con los recursos disponibles. Cierto es que a veces hacer un buen diagnóstico, un trabajo metodológico para llegar a un diagnóstico estratégico minucioso es difícil, pero hay muchos grados metodológicos que pueden ser adaptables a las diferentes situaciones de la estructura de los servicios deportivos municipales. Esta previsión de la acción se traducirá seguramente en resultados eficaces y eficientes. Reduce, insistimos, la improvisación y permite el control de la gestión y facilita algo muy importante como su evaluación continua. De acuerdo a la clasificación que un gestor deportivo muy productivo en la escritura y en la gestión del conocimiento, como es Daniel Martínez Aguado, él propone en la gestión deportiva, en su obra La gestión deportiva municipal, metodología de un plan rector de deporte, que la agenda política debe orientarse en función al diagnóstico de las siguientes necesidades a satisfacer. Habla de las necesidades deportivas competenciales, importantes, porque a veces todas las instituciones quieren hacer todo y muchas veces no están en su catálogo de competencias directas y propias y se dedican mucho a las impropias en un porcentaje que a veces puede ser hasta discutible. Sería importante que cada
cada administración competente en materia de deporte se dedique preferencialmente a desarrollar sus competencias y olvidarse de aquellas que no son acorde a su verdadero propósito. Centrarse también en las demandas y necesidades percibidas y manifestadas, trabajar el análisis de cómo percibe el responsable político la práctica deportiva en su municipio, qué necesidades hay que cubrir, y también atender y tener en cuenta la participación externa, conocer cuáles son las manifestaciones, las opiniones que hacen los destinatarios de su acción de gobierno. Y por último, no está de más también tener en cuenta en estos diagnósticos las necesidades deportivas comparativas, ver y analizar y estudiar algunos casos de éxito de municipios, de localidades, en circunstancias parecidas, y poder valorar en qué medida se pueden transferir esas experiencias ya realizadas, como decimos, en positivo, y trasladarla a nuestro plan municipal de deporte. Aquí os dejo algunos ejemplos, no me voy a extender en ellos para no ocupar mucho tiempo, algunos ejemplos de lo importante que es entonces, para hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico minucioso, centrar a base de determinar qué perspectivas son las que queremos analizar. Acotar bien qué parcelas vamos a estudiar para ver en qué posición estamos nos ayuda a elaborar ese diagnóstico y a sacar buenas conclusiones. En este caso, también de Daniel Martínez, él habla, como veis ahí, de una serie de cuestiones. No son cuestiones fijas. Por ejemplo, para Jesús Jimeno, también un gran gestor del Ayuntamiento de Zaragoza, él habla de que las áreas del diagnóstico deben coincidir con aquellas en las que se debe basar la gestión del Servicio Municipal de Deporte, y él relata, como veis, otras perspectivas diferentes, pero al final se trata de decidir temas concretos en los que dirigir nuestra acción de diagnóstico. Y por último, compartimos aquí el diagnóstico, cuáles han sido las perspectivas que en el Plan Provincial de Deporte de la Diputación de Almería se marcaron para llevar a cabo, ya digo, todo este estudio y el análisis de la situación. En este caso, están puestas las perspectivas con las que se abordó el diagnóstico interno, el propio Servicio Técnico de Deporte, y cómo se marcaron, qué perspectivas se marcaron para estudiar a través de la opinión, de la participación, del diagnóstico externo hecho por los servicios municipales de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia. Hemos hablado que ese diagnóstico ayuda para elaborar el programa electoral en materia deportiva, y cabe decir, en este caso, siguiendo un poco la opinión del consultor Juan Manuel Murúa, es importante que el programa electoral municipal, las medidas que se lleven deben ser concretas, coherentes, realistas y consistentes. No se trata de prometer por encima de las posibilidades, porque eso puede tener un efecto boomerang y volverse en contra de lo planteado. Las propuestas novedosas deben ser fáciles de explicar y de entender. En este caso, el programa electoral es un ejercicio de comunicación, es importante que el destinatario entienda bien qué es lo que se le plantea. No debe ser excesiva en cantidad porque sí, sino estar en concordancia con toda la resolución de las necesidades y problemas identificados. Y además de aquellas propuestas que se emanan o que se extraen de la opinión ciudadana, o de las necesidades o de los problemas que plantean a resolver, es importante también conseguir cierto grado de transformación planteando propuestas per se propias del equipo de gobierno, ya que si no, solo estaríamos tapando un poco las deficiencias detectadas, pero no habría una capacidad novedosa de transformación. Como guión metodológico, en este caso Murúa plantea algo muy parecido a cualquier trabajo diagnóstico: identificar demandas y necesidades, identificar los actores del sistema deportivo local, identificar los recursos propios, las capacidades
que se tiene para actuar y de los actores con los que potencialmente creemos que vamos a poder colaborar, analizar, ya digo, las capacidades reales para afrontar nuevas iniciativas, plantear propuestas de retos de futuro y plantear el modelo de gobernanza de la política deportiva en cuestión, que sea transparente, que sea participativa, etc. La otra herramienta que teníamos, decíamos, sería diseñar un procedimiento participativo interno y transversal. La transversalidad implica que si se puede, se cuente con todas las áreas de ayuntamiento que puedan tener incidencia en nuestra política deportiva. Que la participación interna sea real, que no sea solo una cuestión de los cargos políticos, sino que también se dé voz a la estructura técnica. Que tenga trazabilidad, que se pueda ver por qué un tema entra y otros no, de forma transparente, que se pueda tener un histórico de quién aportaba cada una de las medidas a incluir. Todo eso facilita, ya digo, la transparencia, la coherencia con los objetivos que se quieren perseguir y la rendición de cuentas que en un momento dado haya que dar. Y por último, que esté orientado a decisiones, que no sea solo identificar fortalezas, debilidades, sino profundizar bien en las oportunidades y en las amenazas de actuación para poder tomar y proponer medidas reforzadoras, correctoras y transformadoras. La estructura de un proceso participativo debe contar con un grupo motor. Ya hablamos en el primer capítulo de la importancia del liderazgo de todas las cuestiones de la planificación estratégica, formar siempre que se pueda equipos transversales y, si es necesario, contar con un apoyo metodológico externo, con personal experto, consultores, etc. En las fases de este trabajo se pueden distinguir, en principio, la recogida de información, ver los problemas detectados, las demandas ciudadanas recurrentes, contar con datos e indicadores que nos puedan ayudar a medir cuál es el momento exacto de cada situación, ver qué proyectos están pendientes todavía por abordar, etc. Plantear sesiones transversales, compartir diagnósticos, detectar problemas comunes, depurar duplicidades, muy importantes cuando las estructuras son un poquito más grandes, que hay distintas áreas de trabajo, negociados, grupos, en los que a veces se cometen duplicidades de actuación, duplicidades presupuestarias, etc. Identificar los temas candidatos, cuáles son los retos estratégicos, los problemas urgentes, les decimos oportunidades y amenazas que pueden afectarnos. Priorizar todas las propuestas según su impacto social, la urgencia que tengan, su viabilidad, su sostenibilidad económica de todo tipo, social, deportiva, medioambiental. Conseguir la validación política, revisar propuestas, ajustar las prioridades, llegar a la toma de decisión final y, bueno, hacer algunos contrastes externos, una cuestión opcional y recomendable, pero es recomendable, ya decimos, a veces contar con un apoyo metodológico externo que nos ayude a contrastar si estamos caminando bien nuestro trabajo. Por último, para esta sesión hablar de que ya hemos llegado al momento, una vez hecho el diagnóstico, de iniciar con la base estratégica de nuestro plan, de nuestro futuro plan de deporte. O sea, concretar de qué hablamos aquí, o sea, en nuestra situación en concreta, en nuestra localidad, en nuestro sistema deportivo, de qué hablamos cuando hablamos de deporte, cuál es nuestro propósito. Porque hoy en día la percepción tradicional y restringida de lo que era la práctica deportiva se ha transformado muchísimo, llegando a adquirir un sentido muy amplio. Tanto es así que se hablan de muchas cosas diferentes cuando hablamos de deporte. Es verdad que la definición madre a la que debemos atender es la que se recogía en la Carta Europea del Deporte ya en el 92 y que está actualizada desde el 2021, que dice exactamente lo siguiente: se entiende por deporte todo tipo de actividades físicas que, mediante una participación organizada o no, tengan por finalidad la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones a todos los niveles. Definición aparece en el preámbulo también de nuestra actual ley del deporte. O sea, para mí,
y por eso lo resalto, esta edición habla de todo el deporte, de todo el deporte. Y en nuestra opinión, el deporte municipal, un plan municipal de deporte, debe centrarse en lo que Juan de la Cruz Vázquez definió como la tercera vía del deporte, el deporte para siempre. Es la que debe centrar nuestro propósito cuando se habla de deporte municipal. Ahí hablamos fundamentalmente de lo siguiente, el siguiente grado, en vez de quedarnos en todo el deporte para toda nuestra ciudadanía y el deporte para siempre, para que esa ciudadanía tenga un itinerario que pueda permitirle la práctica deportiva para toda la vida. Como gestores, como responsables de la gestión deportiva, debemos instar a nuestro gobierno de todo ámbito a que pongan medios necesarios para que el deporte así concebido, como deporte para todos y deporte para siempre, esté al alcance de todas las personas y se satisfagan los distintos intereses individuales y de la comunidad. Claro, cuando hablamos de todos los intereses individuales de la comunidad parece que volvemos a todo el deporte, pero cada localidad es cada localidad y cada institución es cada institución, competente en cuestiones muy concretas. El deporte para todos, en nuestra opinión, no implica tener que ocuparse de todo el deporte. Por poner un ejemplo muy claro, en municipios donde no hay estructura de deporte de competición, no hay que insistir en que las infraestructuras repliquen modelos tradicionales con planteamientos enfocados al deporte de competición, en donde la competencia no es el apoyo al deporte del rendimiento, no insistir en dar subvenciones o otras fórmulas de asistencia económica a entidades como sociedades deportivas anónimas, clubes de ligas profesionales, etcétera. Es muy discutible que eso sea competencia, aunque esté dentro del interés de la comunidad. Con mucha frecuencia ocurre que la gestión del día a día sirve a veces o bien de excusa o bien de una realidad mal concebida para evitar el trabajo de planificación estratégica. De un artículo que aparecía en los cuadernos de Unisport, de un autor llamado Acosta, habla de que la urgencia supone habitualmente una plaga. Se suele estar tan ocupado con lo que se hace que se pierde de vista con demasiada frecuencia por qué se hace. Le digo que a veces pues, es una realidad mal planteada porque quien está al frente de la alta dirección de la estrategia de una organización municipal, en este caso, se ocupa de la gestión del día a día y no está al volante, sino que está inflando la rueda, está limpiando el coche, está revisando el aceite y no puede conducir el coche, porque se le va toda la mañana en preparar el coche para que alguien lo conduzca, pero realmente él es el que tenía que estar al volante. O bien sirve de excusa de que tengo muchas cosas que hacer del día a día para evitar definir la agenda política, definir una clara estrategia. Es muy importante, desde nuestra perspectiva, formular el propósito, porque ayuda a comunicar muy bien a nivel interno y a nivel externo, a nivel de la estructura de la organización, aunque sea alcalde, concejal y promotor deportivo, a entender cuál va a ser nuestra misión, hacia qué modelo vamos, cuál es la visión y con qué convicciones, de qué forma lo hacemos, con qué valores va a trabajar nuestra institución municipal en el desarrollo de su deporte local. Le digo que esto es un ejercicio de comunicación fundamental porque si la gente que trabaja contigo entiende bien cuál es el propósito, si los ciudadanos destinatarios de la acción de gobierno entienden bien cuál es el propósito con el que actúa el equipo de gobierno, es mucho más fácil que todo esto tenga éxito. Estos tres pilares a veces se entienden como demasiado teóricos y se huye de ellos porque o se hace un ejercicio de cortar y copiar de cualquier sitio, y creo que es un error. Creo que es fundamental dedicarle tiempo, que el que tiene que estar al volante tiene que llegar a liderar bien,
que en la estructura interna se entienda muy bien cuál es su misión, a qué se van a dedicar, a qué aspiran y que los ciudadanos también entiendan efectivamente cuál es ese propósito del Plan Municipal de Deporte. Son fundamentales para que se entienda perfecta y transparentemente de qué modelo de servicio deportivo público se quiere hablar en cada localidad, con quién se quiere interaccionar y cooperar, y ello nos va a dar respuesta para un deporte para todos, entre todos y para siempre. El propósito, por tanto, lo podemos definir como la razón profunda de la existencia de una organización, más allá de lo que hace, cómo lo hace y qué quiere conseguir. Tiene un carácter inspirador y transformador, apelando a su contribución a la sociedad, al entorno, a las personas. No cambia fácilmente con el tiempo porque conecta con los valores fundamentales y la identidad profunda de una organización. Al final, el propósito del equipo de gobierno de un ayuntamiento determinado, o al menos debe ser permanente durante esos 4 años. El propósito da sentido, como venimos diciendo, a la misión, al presente del plan, lo que se debe hacer y para quién se hace. Por ejemplo, por poner el ejemplo, el Plan Provincial de Deporte, su misión queda definida como la asistencia al ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias en materia de deporte y contribuir al desarrollo del ecosistema deportivo provincial. O sea, vemos que en una primera parte ya prioriza y esclarece que su modelo de actuación está dirigido fundamentalmente a asistir al ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias en materia de deporte. Y además ayuda a otros agentes del ecosistema deportivo municipal a que desarrollen, pero la proporción creo que queda bien determinada con las prioridades que marca la misión. También el propósito contribuye a marcar las claves diferenciadoras de su aspiración futura, ayuda a trazar el rumbo de la visión. Es importante que sea la definición de la visión, que sea inspiradora, que sea motivadora, que sea compartida. Esto fundamentalmente atañe en gran medida a la estructura político y técnica del ayuntamiento. Ver cuál es, a visualizar qué futuro queremos, cuál es la situación deseada a la que queremos llegar con nuestro trabajo. Por seguir con el ejemplo de la visión del Plan Provincial de Deporte, pues se determina que la Diputación, el área de deporte, vida saludable y juventud, sea la administración referente para los diferentes agentes del deporte almeriense, entendiendo en su concepción más extensa y transversal. Y por último, definir también cuáles son los valores, saber comunicarlos. En el tema de los valores es importante enunciarlos y comunicarlos bien, pero que no sean solo una retahíla de valores extensa, de cosas muy bonitas con las que aspiramos a actuar, sino que sean realmente valores vividos. Que las actuaciones que desarrollemos tengan que ver con todos aquellos valores que decimos que forman parte de nuestro modelo de actuación. A mi gusto, los valores que se determinan en el Plan Provincial de Deporte quizás sean un poco extensos, aunque es verdad que están determinados por por el propósito, o el subpropósito de cada uno de sus ejes de actuación, de su programa y proyectos. Entonces veis que muchos de estos valores tienen que ver con muchos de nuestras actuaciones programáticas. Y llegamos al final de esta sesión, nos planteamos aquí un resumen de cuál está siendo el proceso metodológico que vamos a ir ampliando en futuras sesiones de microformación en torno a este tema de la elaboración de planes municipales de deporte. Partimos de una agenda política de la concreción de la agenda política deportiva municipal, determinando con qué perspectiva vamos a abordar el diagnóstico estratégico, cómo vamos a analizar las diferentes necesidades competenciales manifestadas, percibidas, las comparativas las que queremos centrar en nuestro diagnóstico, plantear un proceso de participación interna, plantear un programa electoral como antecedente y llegar a la formulación del propósito a través de identificar la misión y los valores, que son la base estratégica que van a dar pie al plan municipal.
Con esto me despido y pasamos a la siguiente microformación. Muchas gracias.